Estupendo. Muy bien. Pues nada, buenos días y buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a esta sexta edición del Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad, un evento pues donde reunimos y damos voz a diferentes profesionales sanitarios de diversas disciplinas, así como a todos aquellos profesionales relacionados con la salud, tales como son nuestros compañeros celadores y auxiliares administrativos, que también pues, juegan un papel muy importante en nuestro Sistema Nacional de Salud. A lo largo de este evento, tratamos de traer diferentes y diversos temas, traídos siempre desde una perspectiva multidisciplinar, que nos ayude a seguir escalando en nuestras respectivas especialidades y ampliar lo que es nuestro abanico de conocimientos y herramientas profesionales. En el día de hoy, pues celebramos nuestras jornadas de formación multidisciplinar en sanidad, un evento donde contaremos con hasta 3 ponencias en directo. Bueno, ya hemos celebrado la primera, la cual os invito a que visualicéis porque es muy interesante. Y estas ponencias están acreditadas por la formación continuada de las profesiones sanitarias, ¿vale? Con créditos CFC, donde vamos a abordar diferentes temas de interés humanitario, de integración e incluso de innovación, donde seguir aprendiendo y mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Temas que son de interés y que podemos aplicar a nuestro terreno profesional, pues para seguir creciendo y seguir desarrollándonos en nuestro recorrido laboral. Para que podáis optar a vuestros certificados, os lo recuerdo, que tenéis que visualizar las 3 ponencias, ¿vale? Que van a estar disponibles solo a lo largo del día de hoy. Para aquellos que no puedan estar en directo, perdonad, estoy un poquito resfriada, no os preocupéis los que no se puedan conectar en directo, porque estas ponencias se van a quedar grabadas para su visualización posteriormente en diferido, ¿vale? Una vez hayáis visualizado las 3, se os habilitará un cuestionario, el cual debéis rellenar para poder optar a vuestros correspondientes certificados, ¿de acuerdo? Y bueno, para celebrar esta segunda ponencia del día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy importante titulado Puente de conocimiento, relaciones entre la investigación y la medicina personalizada. ¿Qué puede hacer la genética? Que viene traído de la mano de toda una gran profesional y ya miembro de esta gran familia, que es doña Micaela Coleta, licenciada en genética y becaria doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, que vive en La Plata, Argentina. Muy buenos días, Micaela. Buenos días para ti, que allí son las 10 y por aquí ya tardes, que son las 2. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres ir preparando tu presentación, yo Bueno, mientras tanto voy recordando a todos los congresistas que aprovechéis el chat que tenéis abajo, que realicéis todas vuestras preguntas y comentarios en el chat y las iremos respondiendo una vez finalice la presentación. Vale. bien, díganme si ahí se ve y ya denme el ok Fantástico, y arranco. fantástico. Puedes empezar cuando quieras. Gracias. Bien, excelente. Bueno, como ya introdujeron, la temática de la que les voy a hablar es puentes de conocimiento, las relaciones que existen entre la investigación y la medicina personalizada, y en este caso, ¿qué puede hacer la genética? ¿Sí? Para que tengamos todos en mente cómo se desarrolló la charla, la organización va a ser hablar un poco del contexto clínico actual, ¿sí? Una muy breve introducción. Después voy a hablar de la medicina convencional y de la medicina de precisión. Después de la importancia de la investigación. Y les voy a dejar luego un breve mensaje para que se lleven a casa, ¿sí? Unas pequeñas palabras de cierre y un mensaje que es lo que yo realmente quiero que ustedes se lleven a su casa. Bueno, primero voy a empezar con una pregunta bueno, acá en Argentina son recién las 10 de la mañana, pero todos estamos a fin de año
y es de qué estamos hechos, ¿sí? Es muy fin de año, no nos vamos a poner filosóficos, pero la pregunta de qué estamos hechos, en este caso, es más bien en el sentido biológico, ¿sí? Como bien dije, no nos vamos a poner filosóficos, es muy fin de año, pero ¿de qué estamos hechos? ¿Sí? Estamos hechos de 20.000 genes, ¿sí? Algunos dicen que estamos hechos de un poquito menos, pero más o menos 20.000 genes, 30 trillones de células que componen 200 tipos celulares, y no hemos de olvidar que estamos compuestos de 38 trillones de bacterias, ¿sí? Y si nosotros vemos más o menos la relación entre células y bacterias es de 1 a 1, ¿sí? Por ende, estos genes que van a producir transcriptos y luego proteínas, van a componer células, que van a componer tipos celulares, que van a ser complejos, que van a componer tejidos, ¿no? Los niveles organizativos de la materia, que aparte van a estar interaccionando con bacterias, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros no estamos hechos de una sola cosa, sino que en realidad estamos hechos de un montón de cosas distintas y que a su vez son un montón, ¿sí? Es como que yo trate de aislar a un individuo por un único gen que tiene, o de estudiarlo por un único gen que tiene. Es prácticamente imposible porque tiene 20.000. Y que a su vez ese individuo no es solamente cada uno de sus genes, sino que son todos sus genes interaccionando entre sí y componiendo sus 30 trillones de células, y componiendo todos sus tipos celulares y todos sus tejidos, que a su vez interactúan con todas las 38 trillones de bacterias que tiene, ¿sí? Que conforman su microbioma. Por ende, la pregunta de qué estamos hechos, yo se las dejo acá, simplemente, no para profundizar, sino simplemente para que ustedes tengan una idea, ¿sí? De que en realidad somos individuos sumamente complejos, ¿sí? Y que por ahí aislar o tratar de hacernos una pregunta biológica, por supuesto, y tratar de responderla. En realidad, quizás hacerla es bastante simple, pero responderla es mucho más difícil de lo que creemos, o tiene más aristas, ¿sí? A la hora de responderla de las que a priori pensamos que va a tener. Y una figura que a mí me gusta mucho, mucho mostrar, y la muestro siempre que puedo, es que, bueno, el genoma, acá dice que tiene entre 20 y 25.000 genes, en realidad tiene entre 15 y 20.000, ¿sí? Entre 15.000 y 20.000, que a través de promotores alternativos, a splicing alternativo y edición del ARN mensajero, va a generar transcriptos, ¿sí? Alrededor de 100.000. Esos transcriptos componen el transcriptoma de una persona, ¿sí? Un individuo. Esos transcriptos van a sintetizarse, ¿sí? Como proteínas, y esas proteínas van a sufrir modificaciones posttraduccionales. A través de esas modificaciones posttraduccionales de 100.000 transcriptos, nosotros tenemos más de 1.000.000 de proteínas. Esos 100.000 transcriptos van a dar origen a más de 1.000.000 de proteínas. Entonces, nuestro proteoma es inmensamente mayor del genoma del que partimos. Entonces tampoco podemos hablar de los 20.000 genes de los que estamos hechos sin tener en cuenta las más de 1.000.000 de proteínas de las que estamos hechos, ¿sí? Entonces todo se empieza a hacer cada vez más complejo, ¿sí? Es simplemente para que ustedes tengan una idea, o al menos un pantallazo de cómo se empieza a complejizar, ¿sí? Todo, y estamos hablando de una escala celular, ¿sí? De lo que pasa dentro de una célula. No nos queremos ni imaginar lo que pasa en un organismo cuando ya órganos y tejidos empiezan a interaccionar entre sí. Y en cuanto a mutaciones, ¿qué pasa con las mutaciones? Porque acá estamos hablando de todo lo que sucede cuando no hay ninguna mutación, ¿sí? En cuanto a mutaciones,
sabemos que las células se dividen o multiplican, en este caso es lo mismo decir que una célula se divide o se multiplica. Cuando las células se dividen tenemos más de, o que al menos pueden ocurrir, no ocurren, pero pueden ocurrir, más de 1.000.000 de mutaciones por día, por célula, ¿sí? Y cada oportunidad que va a tener la célula de reparar ese ADN mutado, o sea, cada una, supongamos que es 1.000.000, cada una de ese 1.000.000 de oportunidades que tiene el ADN de repararse, puede resultar en que el ADN efectivamente se está reparando en un daño que puede llevar a la célula a apoptosis o directamente en una mutación. Entonces, imagínense este proteoma de más de 1.000.000 de proteínas con ahora un montón de mutaciones. Entonces yo ya no tengo 1.000.000 de proteínas, tengo más de 1.000.000 de proteínas, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso sin tener en cuenta las mutaciones. Ahora, si yo le agrego las mutaciones, la cantidad de proteínas que yo tengo diferentes es exponencial, crece a un nivel exponencial, ¿sí? Y las mutaciones que nosotros podemos tener, esto siempre cuando ustedes vayan, si en algún momento estudian mutaciones o hablan de mutaciones y todo, piensen que las mutaciones pueden darse en la línea germinal, ¿sí? Que son variantes. Nosotros hablamos de mutaciones, pero en realidad las mutaciones son simplemente variantes, ¿sí? Por ahí la palabra mutación es quizás un poco brusca, pero son variantes de un gen, ¿sí? Pueden ser las mutaciones presentes en la línea germinal, están presentes obviamente en las gametas, están en todas las células del cuerpo, incluidas las gametas, ¿sí? Y son las que pasan, por lo general, a la descendencia, ¿sí? Y después están las somáticas, ¿sí? Que están ausentes en una gameta y pueden ocurrir en algún momento del desarrollo, ¿sí? Perdonen. Pueden ocurrir en algún momento del desarrollo del individuo. ¿En qué momento? Cualquiera. Dependiendo del momento del desarrollo en el que ocurran, van a estar presentes en mayor o menor cantidad de células del cuerpo, ¿sí? Y va a ser también qué tan extendida va a estar esa mutación y por lo general la gravedad, ¿sí? Y dependiendo de si se da o no en las gametas, porque también puede ser que se dé en las gametas, por más que no sea una variante de la línea germinal, puede que sea somática, pero que se muten las gametas, puede pasarse a la línea germinal o no, ¿sí? Entonces ustedes quizás reciben un paciente, ni bien lo ven, que es el primer paciente de una familia que para esa patología está completamente sana. Bueno, pueden pensar en una variante somática, ¿sí? Y en una variante de la línea germinal, por ejemplo. Bien, ahora sí, pasamos al contexto clínico actual, ¿sí? Contexto clínico actual. Por lo general es una respuesta totalmente heterogénea a tratamientos estándar, ¿sí? Cuando un médico va a administrar una droga a un paciente, o a un grupo en realidad de pacientes, la respuesta de estos pacientes es heterogénea, ¿sí? Algunos van a reaccionar de una manera, otros reaccionan de otra, ¿sí? A un tratamiento estándar, ¿sí? Es decir, que un tratamiento que ya está establecido, que los pacientes deberían reaccionar de la misma manera. Ahora, se ve, gracias a eso, la necesidad de mejorar la respuesta a ese tratamiento y mejorar los efectos adversos, ¿sí? Porque hay pacientes que experimentan muchos efectos adversos, ¿sí? Hay, obviamente, una alta variabilidad entre pacientes y tantos efectos adversos a veces pueden derivar, por ejemplo, en internaciones de pacientes, ¿sí? Por sufrir efectos adversos, o
el tener que probar, el haber una respuesta tan heterogénea, ¿sí?, a tratamientos estándar, el paciente va pasando de un tratamiento a otro hasta que le hace efecto. Ese pasar de un tratamiento a otro hasta que le hace efecto deriva en gastos, ¿sí?, que es el último punto que yo puse acá, que dice gastos derivados de tratamientos ineficientes, ¿sí? Eso al sistema de salud, ya sea público o privado, le conlleva un gasto porque el paciente va pasando de un tratamiento a otro y aparte de perderse tiempo, que es sumamente útil para el paciente, ¿sí?, también se pierde tiempo y se pierde mucho dinero, ¿sí?, porque el tratamiento no está optimizado, ¿sí?, es prueba y error. Entonces, lo que viene a ser la medicina de precisión o medicina personalizada es tratar de achicar ese prueba y error, ¿sí?, y que no sea un prueba y error, ¿sí? Viene a tratar de reducir eso. Bien. Y acá yo pongo, ustedes fíjense, medicina convencional y medicina de precisión. A mí no me gusta llamarlo versus. Seguramente ustedes lo han visto muchas veces como versus o medicina convencional contra la medicina de precisión. Para mí se complementan. Para mí no es una cosa versus la otra. Para mí se complementan, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Esta es una definición que a mí me gusta de la medicina de precisión y se las voy a leer. Que dice, la medicina de precisión es el concepto de adaptar el tratamiento y la prevención de enfermedades considerando las diferencias en factores genéticos, ambientales o incluso el estilo de vida específicos de grupos de personas. Es decir, que la medicina de precisión no va a tratar a cada persona en singular, sino que lo que trata de hacer es agrupar a personas. Pero no es que va a generar un tratamiento para cada persona en particular, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es generar tratamientos para las personas en base a sus factores genéticos, a los factores ambientales a los que está expuestos o incluso a su estilo de vida, pero para grupos específicos de personas. ¿Sí? Va a achicar ese prueba y error que hace la medicina convencional, pero no va a generar un tratamiento para cada persona en particular, ¿sí? Y algo que a mí me parece que está muy bueno, que también se los dejo, es que, por ejemplo, los factores genéticos se han asociado como la variable más significativa en el metabolismo de los fármacos. Las alteraciones en el genoma, es decir, en los genes que tiene un individuo, explican entre el 20 y el 95% de la variabilidad fenotípica que puede mostrar un grupo de individuos en la respuesta a un tratamiento farmacológico. O sea, lo mismo que yo les dije antes, o sea, la respuesta heterogénea que ven ustedes todos los días, ¿sí?, en su día a día, en su trabajo, se debe a los genes de un paciente, porque los distintos genes que tiene un paciente, los distintos alelos en realidad que tiene un paciente, las diferencias, ¿sí?, explican entre un 20 y un 95% de la respuesta cuando se le administra un fármaco. Eso es un nivel altísimo, ¿sí? Y después aclara que los genes que codifican proteínas metabolizadoras, transportadoras o receptoras de estos fármacos son considerados altamente polimórficos en los humanos, ¿sí? Así que bueno, realmente la variabilidad que explica es altísima, ¿sí? Por ende, tratar de dejar la genética de lado sería algo bastante necio, ¿sí? La idea es tratar de incorporarla. Bien, y acá algunas diferencias, ¿sí?, entre medicina convencional y medicina de precisión. La medicina convencional tiene protocolos estandarizados, ¿sí? La medicina de precisión tiene protocolos más individualizados, ¿sí?
pero a nivel no individualizados, no a nivel del individuo per se, sino a nivel grupo de individuos. Si yo tengo un grupo de individuos que tiene tal variante genotípica o que está expuesto a tal condicionamiento, bueno, lo trato de esta manera. ¿Sí? Trato de, en vez de considerar mi población como un todo, la divido en varios grupos. ¿Sí? Bien, la enfermedad tiene una definición clínica en la medicina convencional, y en la medicina de precisión seguimos contando con la definición clínica. La definición clínica no se va, pero digamos una definición molecular. ¿Sí? Vemos al nivel que nos sirva, ya sea genes, transcriptos, proteínas, el nivel que nos sirva, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vemos qué es lo que tiene el paciente, qué variante tiene el paciente. Y aparte seguimos usando la clínica no se va. ¿Sí? Por eso yo digo que se complementan, ¿sí? Que no es un versus, que acá la medicina de precisión no viene a desplazar a la medicina convencional, ¿sí? Viene a darle una herramienta más, ¿sí? Bien, la medicina convencional no considera la variabilidad biológica. La medicina convencional cree que todos los organismos son iguales, y la medicina de precisión dice, bueno, los organismos son distintos, ¿por qué no los tratamos de manera diferente? ¿Sí? No les demos el mismo tratamiento con la misma dosis a todos. Bueno, lo que acabo de decir, la medicina convencional tiene un tratamiento único y la medicina de precisión tiene varios tratamientos disponibles, ¿sí? Y obviamente, vuelvo a recalcar lo mismo, la medicina de precisión no tiene un tratamiento por individuo, sino que tiene un tratamiento para varios grupos de individuos, ¿sí? O por grupo de individuos. Y en la medicina convencional, como hay un solo tratamiento, la respuesta terapéutica muchas veces es poco predecible. ¿Sí? En cuanto a la medicina de precisión, esto está estudiado, entonces la respuesta terapéutica es predecible. Como yo ya se ha administrado este tratamiento a este tipo de pacientes, por lo general yo ya sé cómo van a responder, qué efectos adversos va a tener, ¿sí? Y si realmente me sirve o no me sirve aplicarle este tratamiento o esta droga, esta dosis, a este tipo de paciente. Bien, y la idea de la medicina personalizada es hacer un diagnóstico, ¿sí? En base a un análisis genético, a un análisis de biomarcadores, ¿sí? Y obviamente un análisis del estilo de vida, que el análisis del estilo de vida se debe hacer en cualquier, en la clínica común y en la medicina personalizada, eso siempre. Y la idea es que en el tratamiento único de la clínica común tenemos un grupo grande de pacientes que tiene efectos adversos que son graves, ¿sí? Un grupo también bastante grande de pacientes que tienen una eficacia nula o baja, entonces realmente darles este tratamiento no es tan beneficioso, y un buen grupo también de pacientes que se beneficia realmente del tratamiento. Y la idea del tratamiento personalizado, que a mí no me gusta llamarle personalizado, ¿sí? Lo ideal siempre es de precisión, ¿sí? Tiene más precisión que la clínica convencional, es que hay pocos pacientes que realmente tengan efectos adversos graves, eso se reduce. Hay menos pacientes que tengan una eficacia baja o nula, y hay muchos pacientes que tienen una buena eficacia, de acuerdo a qué tratamiento se les dé. Porque ahora, en vez de haber un solo tratamiento, hay varios, de acuerdo a qué genotipo tiene el paciente. ¿Sí? Bien, la medicina de precisión tiene en cuenta un montón de cosas. ¿Sí? Yo acá puse algunas, porque si no voy a estar hablando eternamente, pero tiene en cuenta un montón. Por ejemplo, los perfiles genéticos a través de la secuenciación, la evaluación de las variantes genéticas o los alelos. Después voy a hablar un poquito del rol de la farmacogenética. Y por último, un poquito de la ética y la privacidad de los datos. Sí, que es una cuestión muy importante que a veces no se tiene en cuenta, pero que
yo creo que con el advenimiento de la tecnología realmente hay que tener cada vez más presente. En cuanto a perfiles genéticos y secuenciación, vienen las famosas ómicas, ¿sí? Una persona cualquiera está compuesta por un montón de ómicas, ¿sí? Metabolómica, proteómica, transcriptómica, genómica, microbiómica o el análisis de las bacterias que lo componen, epigenómica, lipidómica y glicómica. La idea es que está compuesta de todos sus metabolitos, todas sus proteínas, todos sus transcriptos, todos sus genes, todas las bacterias que lo componen. La epigenómica vendría a ser las modificaciones de la cromatina, ¿sí? O que hacen que los genes estén más o menos accesibles, los lípidos y los glúcidos, ¿sí? Ahora, todos estos nos dan información distinta y a la vez complementaria entre sí. Lo que significa que a mí a veces hacer una evaluación genómica me sirve, pero a veces me va a servir más hacer una evaluación transcriptómica para saber qué gen se está expresando o qué alelo se está expresando. Pero a veces yo necesito saber en realidad qué proteína tengo. No me sirve saber qué gen o cuál es la forma del gen o qué transcripto tengo si no quiero saber la proteína final. O necesito saber qué tipos de bacterias tiene el paciente en su intestino, por ejemplo. O quiero saber si el paciente tiene o no un metabolito en especial. ¿Sí? Por ahí la glicómica y la lipidómica no son tan, no están tan difundidos. La epigenómica se usa bastante, por ejemplo, en atrofias musculares, cuando uno por ahí está bastante lejos de la epigenómica, pero se usa bastante en atrofias musculares, cambios en acetilaciones o metilaciones de distintas histonas, que son proteínas que ayudan al plegamiento de los genes y de la cromatina, hacen a las personas más o menos propensas a tener atrofias musculares. Entonces, bueno, básicamente lo que se puede hacer es un análisis de eso, ¿sí? De epigenómica. Uno va, en vez de secuenciar todo el epigenoma, uno va derecho a lo que le interesa. Lo mismo, uno puede secuenciar, por ejemplo, todos los genes que tiene una persona, o directamente puede ir al que le interesa, ¿sí? Y obviamente eso reduce los costos de una manera increíble, ¿sí? Uno puede saber qué genes está expresando una persona con una transcriptómica, o directamente puede ir y fijarse si uno o varios genes que le interesan se expresan o no y en qué cantidad, ¿sí? También está eso. No necesariamente tenemos que saber toda la información, ¿sí? O no es que siempre quiero saber todo, ¿sí? No necesito siempre saber el todo. A veces con saber una parte o lo que yo quiero me alcanza, ¿sí? También hay que tener en cuenta que este tipo de abordajes son muy caros. Obviamente cada vez los costos se están reduciendo más, pero siguen siendo muy caros. No sé cómo será allá en España, pero acá en Argentina no los cubren, entonces lo tiene que pagar el paciente de su bolsillo. La mayoría de los pacientes, me incluyo, no tenemos el dinero para pagarlo, entonces hacer un genoma completo, un transcriptoma completo, un proteoma completo es inaccesible, impensado, pero a veces hacer uno o dos genes es mucho más sencillo y más accesible. Lo que no significa que no sea caro, pero sí es mucho más accesible, ¿sí? Entonces ahí también entra el criterio profesional de, bueno, yo necesito toda la información que tiene la persona o puedo ir a buscar lo que yo quiero, ¿sí? Bien. Después tenemos la evaluación de las variantes genéticas. En cuanto a variantes génicas o genéticas, sí, es lo mismo.
es complicado el tema de qué información me va a dar eso a mí. Porque más allá de la variante que yo encuentre, yo esa variante, yo digo, bueno, acá secuencié mi genoma y no sé, donde debería haber una adenina, tengo una guanina. ¿Sí? ¿Y qué hago yo con esa información? ¿Qué significa eso? Sí, yo eso tengo que darle una significancia. Bueno, y acá viene el problema. Las variantes se clasifican en patogénicas, cuando están involucradas de manera directa en el desarrollo, en el desarrollo de la enfermedad, en probablemente patogénicas, cuando están involucradas en el desarrollo de la enfermedad, pero la evidencia no es del todo concluyente. Cuando está también las de significado incierto, cuando no hay suficiente información para decir si están, o decidir en realidad si están o no involucradas en el desarrollo de la enfermedad. Están las probablemente no patogénicas, cuando no estaría en teoría involucrada en el desarrollo de la enfermedad, pero no hay información como para realmente afirmarlo. O directamente no patogénica, cuando ya sabemos, ¿sí?, de manera concluyente que no está involucrada en el desarrollo de la enfermedad. Ahora, de cada una de las variantes que nosotros encontramos, tenemos que buscar una por una. Si es patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto, probablemente no patogénica o no patogénica. Eso es un trabajo enorme, ¿sí? De esto por lo general se encargan genetistas, bioinformáticos, gente que se dedica a esto, ¿sí? Porque es realmente mucho trabajo. Y a esto no solamente hay que buscarlo y decir, bueno, le asigno yo a la variante la patogenicidad, sino que hay que explicárselo al paciente, ¿sí? Y el paciente tiene que entender que una variante patogénica está involucrada en el desarrollo de una enfermedad, pero no significa que vaya a desarrollar la enfermedad. Significa que tiene más probabilidades. Pero eso no lo hace estar directamente enfermo, por lo general, ¿sí? O si es de significado incierto, explicarle que no se sabe, y que se hizo un análisis y se sometió a un montón de pruebas y que no se llevó ningún resultado. O que si es no patogénica, la variante que tiene no está relacionada de manera directa con la enfermedad, pero eso no significa que no va a tener la enfermedad. Significa que tiene las mismas probabilidades que cualquier persona. Significa que sus probabilidades no están aumentadas. ¿Sí? Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Y cuando se hacen las evaluaciones y se le comunican las cosas a los pacientes, siempre hago hincapié en eso, no hay que hacerlo solo, hay que hacerlo acompañado de un grupo de psicólogos psiquiatras, ¿sí? Al paciente no hay que dejarlo solo, siempre tiene que estar acompañado y hay que ver qué apoyo tiene detrás el paciente, si tiene familia, si tiene amigos, si tiene un grupo que lo esté acompañando, ¿sí? Porque el grupo que tenga atrás el paciente es hiper importante, ¿sí? Que no esté solo. Bueno, pasando al rol de la farmacogenética. La idea de la farmacogenética es esta. Nosotros tenemos un grupo de pacientes, ¿sí? Representados acá en este dibujo por todas estas personas que tienen el mismo diagnóstico, ¿sí? Bien. Y que a todas se les da el mismo fármaco. Resulta que a algunas el fármaco les resulta tóxico, pero a la vez beneficioso. Por ende, nosotros ahí tenemos que decidir si le damos o no le damos el fármaco. Y acá depende qué tan tóxico o no sea. Aquellos pacientes que realmente el fármaco les resulte más tóxico que beneficioso, no se lo vamos a administrar. Y aquellos que realmente no sea
no tenga tantos efectos adversos, ¿sí? Acá es básicamente poner en la balanza toxicidad y qué tan beneficioso es el fármaco, ¿sí? Si no tiene tantos efectos adversos y le resulta beneficioso, se lo administro. Ahora, tenemos otro grupo de pacientes en las que el mismo fármaco no es tóxico y tampoco es beneficioso. No me sirve administrarle el fármaco, porque no le produce ningún beneficio, pero tampoco es tóxico. Pero no, básicamente darle almidón, agua, ¿sí? Así que básicamente lo que yo hago es no medicarlo con eso. Entonces, el medicamento estándar no le sirve. Un tercer grupo de pacientes, al que el fármaco le es tóxico y aparte no es beneficioso. O sea, no le produce ningún beneficio y encima le produce toxicidad. Bajo ningún punto de vista se lo voy a dar. Y después tengo un cuarto grupo de pacientes a los que el fármaco no les es tóxico y les es beneficioso. O sea, es el único grupo de pacientes a los que yo les voy a dar el fármaco con confianza. Por ende, de los 4 grupos de pacientes, yo les voy a dar con confianza solamente un grupo. El resto, yo no los podría medicar con esto, con el fármaco estándar, ¿sí? Porque el fármaco no es, en algunos casos, es tóxico o no beneficioso, o no le produce beneficios, o le causa toxicidad, o sea, todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer la farmacogenética es saber qué alelos, ¿sí? O qué genotipo tiene la persona para las enzimas que catabolizan o metabolizan en realidad el fármaco ese, ¿sí? Y con eso ver si realmente la droga sirve o no sirve y en qué dosis. ¿Para qué? Para tratar de disminuir al máximo todos los efectos adversos, ¿sí? Y que realmente el fármaco le produzca cierto beneficio al paciente. Porque si no le produce ningún tipo de beneficio, no me sirve de absolutamente nada, ¿sí? Bien. Y ahora yo les voy a contar el caso de la warfarina, ¿sí? Que seguramente estén ustedes un poco más familiarizados que yo. La warfarina es un anticoagulante oral, ¿sí? Que se usa para prevenir y tratar enfermedades tromboembólicas. Y las variaciones que se dan en la cantidad, ¿sí?, de warfarina que se administra a los pacientes puede llevar a sangrados, o sea, en los extremos, ¿sí?, a sangrados graves o directamente una falta en el efecto anticoagulante, ¿sí? Los dos extremos. La farmacogenética, la farmacogenómica, ha evolucionado tanto que ahora ya sabemos, siempre y cuando a la persona se le pueda realizar un análisis genético, qué dosis darle, ¿sí? Por ejemplo, la citocromo P2C9, ¿sí?, está encargada del metabolismo hepático de la warfarina. Es una enzima, citocromo P450, encargada del metabolismo hepático de la warfarina, y tenemos varios alelos, ¿sí? El alelo 1, que es para el metabolismo normal, y después tenemos los alelos 2 y 3, que son variantes genéticas, que hacen que el metabolismo sea lento, ¿sí? Entonces, provoca una acumulación del fármaco y un mayor riesgo de hemorragia. Ahora, dejando el citocromo P2C9 de lado, tenemos BCORC1, que es el sitio de acción de la warfarina.
que ejerce su efecto anticoagulante, ¿sí? La warfarina, inhibiendo la enzima vitamina K epóxido reductasa, que es la responsable de iniciar los procesos de coagulación en la sangre. Entonces, las variantes en ese gen, ¿sí? de la enzima vitamina K epóxido reductasa, afectan la sensibilidad a la warfarina. Por ende, si nosotros o el paciente tiene 2 adeninas, tiene una alta sensibilidad, por ende requiere dosis más bajas de warfarina. Si tiene una adenina y una guanina, tiene una sensibilidad intermedia, requiere dosis moderadas. Y si tiene 2 guaninas, tiene una baja sensibilidad, necesita dosis más altas. ¿Sí? Entonces, combinando los alelos que tenga para el metabolismo hepático y para el sitio de acción de la warfarina, nosotros podemos jugar con las dosis, ¿sí? Para que el paciente no tenga efectos adversos. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente con una alta sensibilidad al que le vamos a administrar una dosis baja. Y después tenemos otro paciente que tiene una baja sensibilidad al que le vamos a dar una dosis estándar o alta. Sí, obviamente esas dosis se tienen que ajustar, pero ya sabemos el punto de partida, ¿sí? De acuerdo al genotipo de los pacientes. Este es un clásico ejemplo que está bastante estudiado, ¿sí? Hay más ejemplos, pero este es clásico y está muy bueno, es bastante gráfico y realmente se nota mucho la diferencia, así que incluso hay páginas web en las que se pueden ir poniendo características del paciente o cuáles son los genotipos del paciente o los alelos que tienen cada una, o si se saben o no, los alelos que tienen cada una de los genes, y te dice, te estima cuál podría ser la dosis de inicio de tratamiento. Bien, y en cuanto a ética y privacidad de los datos. Ahora, como seguramente ustedes ya saben, hay mucho de test genéticos que se hacen así en casa, a domicilio, que llegan, uno se extrae el ADN y los manda por correo. Entonces, primero la necesidad de una orden médica, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas deben hacerse con una orden médica, con un médico detrás, ¿sí? Después, ¿quién paga los estudios? Los estudios los debería pagar o los debería cubrir una obra social, una prepaga, ¿sí? O sea, el sistema de salud. Al menos cuando estamos hablando de enfermedades, ¿sí? No los debería cubrir el propio paciente. Yo entiendo que son caros, pero debería cubrirlos el sistema de salud. Después, tenemos el tema de consentimiento informado y la decisión propia, ¿sí? Explicarle al paciente la decisión que está tomando, que realmente entienda las causas, las consecuencias, y que la decisión sea de ellos y que no sea ningún tipo de decisión coaccionada, y que entiendan, ¿sí? Vuelvo a repetir, la decisión que están tomando. En cuarto lugar, ¿cómo le comunico al paciente y a su familia los resultados? ¿Sí? Lo mismo que ya les dije antes, el paciente tiene familia, tiene amigos, como para comunicárselo. Hay un equipo atrás de psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Y acá viene el quinto punto. El tratamiento de ese paciente tiene que ser sí o sí de manera interdisciplinaria, ¿sí? De manera obligada. No hay forma de que una sola persona haga todo lo que yo les dije, ¿sí? Sí o sí se tienen que contar con varios especialistas. No hay forma de que los haga una misma persona. Y después otra cosa que
otro punto que es realmente importante, que es ¿dónde se guardan esos datos? ¿Se va a difundir esa información? ¿Qué herramientas uso yo para analizar esos datos? ¿Son herramientas online? Esas herramientas online, ¿qué tipo de privacidad de datos ofrecen? ¿Sí? Porque no nos olvidemos que esos datos suelen estar asociados a los nombres de los pacientes o a documentos o lo que sea. Y eso es ahora con todo lo que se sube a la nube, a internet, a todos lados, todo está fácilmente accesible, puede acceder cualquiera, y la idea es proteger esos datos, así que bueno, la idea es tener un sistema seguro de guardado de datos para que los datos no se difundan, ¿sí? Porque quizás es más difícil de interpretar una variante genética, pero no dejan de ser datos privados de la persona. Bien, ahora les voy a hablar un poquito de la importancia de la investigación, ¿sí? Este gráfico que ven acá es la clásica investigación translacional, ¿sí? Acá lo que tenemos es, básicamente, personas en un laboratorio, ¿sí? Que están investigando, deciden qué hacer, se lo comunican a la gente que está en farmacia, ellos en base a eso establecen una dosis, se medica al paciente. De acuerdo a la respuesta del paciente, vuelve al laboratorio, se vuelve a analizar, vuelve a farmacia y así, ¿sí? La idea de la medicina translacional es establecer una constante comunicación entre el laboratorio, con su investigación básica y aplicada, y el paciente en el consultorio, ¿sí? En un entorno bastante ideal, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente que viene con una pregunta clínica, un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, lo que sea. Se hace una búsqueda bibliográfica, resulta que no hay respuesta, entonces uno plantea un proyecto de investigación, ¿sí? A través de ese proyecto de investigación uno hace un análisis e interpretación de los resultados, luego lo aplica a pacientes similares y después lo termina aplicando en poblaciones. Ahora, eso por lo general no sucede, ¿sí? Uno lo que encuentra es un paciente que viene con su pregunta clínica, uno hace una búsqueda bibliográfica y en vez de no encontrar respuesta, uno ya encuentra una respuesta, ¿sí? ¿Y qué encuentra? Encuentra estudios de gente que ya le pasó lo mismo, le pasaron cosas similares, hay estos resultados, ¿sí? Otra persona ya hizo la investigación, ¿sí? Por lo general es lo que sucede. Entonces, si mi paciente es similar, yo ya puedo, por ejemplo, no sé, si investigaron la respuesta a tal fármaco que ya es conocido, todo, en pacientes que tienen tal variante genética. Bueno, y sé que tengo que administrar una dosis distinta. Bueno, voy a administrar una dosis distinta, voy a probar a administrar una dosis distinta. ¿Sí? No es que yo voy a experimentar con mi paciente, sino que simplemente es administrar una dosis distinta del fármaco. ¿Sí? Tampoco es que voy a hacer algo nuevo o raro o voy a exponer al paciente eh, a algo, eh, no sé, riesgoso, ¿sí? No, no. Pero la idea siempre es tratar de, nada, en el caso ideal uno hace un proyecto de investigación, pero esto lleva años, el paciente por lo general no tiene años, entonces, o si tiene años, el cuadro se complica. Por ende, yo busco y por lo general hay respuestas, ¿sí? Así que, como hay respuestas, yo me fijo, ¿sí? Lo similar y lo aplico. Bueno, y acá tenemos otro cuadro también bastante ideal, ¿sí? La investigación básica, que termina yendo a ensayos preclínicos y ensayos clínicos, ¿sí? Esto no siempre requiere de ensayos,
¿sí? Los ensayos son cuando uno, por ejemplo, diseña drogas nuevas o hace experimentos por el estilo. Uno a veces se queda solamente en la investigación básica cuando, por ejemplo, relaciona determinada mutación con la dosis de una droga o hace curvas dosis-respuesta. No siempre se necesita pasar por el ensayo preclínico, ¿sí? O el ensayo clínico. Y después hace la aplicación del producto, ¿sí? O directamente lo lleva a la clínica. Bien. Y en cuanto a palabras y comentarios finales, que es lo que yo quiero que ustedes se lleven a casa, más allá de todo lo que yo dije, lo que yo quiero que se lleven a casa, primero es cómo integrarlo en la práctica clínica, ¿sí? Es cómo lo integran ustedes en su día a día. La idea es que ustedes les llegue a un paciente con sus factores de riesgo, usen diagnóstico inicial, una evaluación clínica. Fíjense si pueden hacerle un perfil genético, qué información genética necesitan de ese paciente, si tienen las herramientas económicas para hacérselo, analizarlo. Y acá viene el abordaje multidisciplinario del paciente, ¿sí? La idea es que se aborden distintas disciplinas, ahora de eso voy a hablar un poquito más adelante. Darle a ese paciente un tratamiento adecuado según su perfil genético. Y obviamente según eso, una vez que se le da el tratamiento adecuado, hacer un seguimiento del tratamiento, evaluar la respuesta, seguir a ese paciente y que siempre haya, como en todo tratamiento, un feedback constante para adecuar el tratamiento, ¿sí? Eso es como, más allá de si es la medicina de precisión o la medicina convencional, siempre tiene que haber un feedback constante para ir adecuando el tratamiento. Una web que es muy interesante, por eso se las quiero dejar, es Genomade, que es Genome Aggregation Database, que ustedes acá pueden buscar por gen, región, variante, tienen un montón más de cosas. Acá tienen la dirección. Pueden ir buscando y les va diciendo, ¿sí?, las posibles mutaciones que hay, por ejemplo, en ese gen, en esa región, de esa variante, a qué está asociada. Les da un montón de información para que ustedes puedan aplicar en la práctica clínica. Está actualizada, eso es lo más importante, que esté actualizado. Y realmente lo está. Hay varias. Esta que yo encontré está muy actualizada. Hay otras, son de acceso abierto. Incluso hay otras hay webs que han secuenciado un montón de genomas, miles y miles de genomas, y también lo vuelcan. Está realmente muy bueno. Es un mundo aparte para el que hace clínica. Es realmente muy, muy interesante. Y después, bueno, lo más importante es que creo que es lo que nos reúne a todos acá en el Congreso, es la necesidad de un enfoque multidisciplinario, ¿sí?, para un correcto diagnóstico y un tratamiento personalizado del paciente. Porque una sola persona es imposible que logre todo lo que yo les dije. Por ejemplo, necesitamos un médico generalista, ¿sí?, que vea al paciente como un todo. El médico especialista que trate la dolencia específica del paciente, porque puede que el paciente venga por una dolencia cardiológica, traumatológica, oncológica, del tipo que sea. Médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí?, que estén en constante comunicación con el paciente. Un bioquímico genetista que esté en el laboratorio haciendo los análisis. Un farmacéutico que administre los medicamentos, eso siempre. Una enfermera. Nutricionistas que cuiden cómo se alimentan los pacientes. Y obviamente un genetista o consejero genético que analice esos datos genéticos.
¿no? Que le explique al paciente, cuando yo había hablado, por ejemplo, de variantes génicas, alelos y todo eso, variantes patogénicas, posiblemente patogénicas, o no patogénicas, todo eso, bueno, realmente es explicarle al paciente qué significa todo eso, para qué sirve, hacerle entender a alguien que quizás no maneja todo el vocabulario, tiene toda la información que tenemos nosotros, bueno, tratar de que lo entienda, ¿sí? Y más allá de esto, que quizás son personas que están relacionadas estrictamente al ámbito de la salud, está el resto del personal, ¿sí? Que trabaja en ámbitos de la salud, que van a proteger los datos de los pacientes, que van a hacer que todo fluya, ¿sí? Eh, Así que nada, es la necesidad de que el enfoque sea multidisciplinario, que no podemos trabajar solos, que el paciente no se atiende solo, que una sola persona no puede lograr lo que hacen todas estas personas y más también. ¿Sí? Entonces, el mensaje que quiero que se lleven a casa es eso, que más allá de todo lo que yo hablé y todo, que, que la idea siempre es trabajar juntos y que todos nos especialicemos en cosas diferentes y que juntos podemos atender muy bien y mejor a los pacientes y mejorar el sistema de salud. Así que bueno, nada, les agradezco por haberme escuchado. Les dejo mi mail por si tienen alguna duda o por si los puedo ayudar en algo. Eh, y nada, eso es todo. No sé si tienen alguna consulta, han dejado alguna consulta por el chat. Vale, pues estupenda ponencia, Micaela. De hecho, vamos, yo trabajo en una pequeña farmacia de barrio y muchas veces me viene algún paciente que es como, mi vecina tiene esto y se ha tomado tal. Yo tenía lo mismo, me he tomado tal y no me ha funcionado. Y eso Es porque que sí, mandar tu se la voy a mandar. sí, sí. Maravillosa, ¿eh? Me ha encantado porque ha sido una clase, me recordaba un poquito a mis clases de universidad de inicio, además que lo has traído de una manera muy accesible, que independientemente de la profesión sanitaria que tengas, puedes entenderlo desde las bases de una manera muy sencillita y muy accesible a cualquier profesional. Y bueno, sí que es cierto que también que en estos últimos años resuena cada vez más el concepto de medicina personalizada en la práctica y todos o casi todos conocemos a alguien que pues seguro que le han hecho algún estudio genético para estudiar un poquito esa optimización del tratamiento ante alguna patología pues que le han puesto un tratamiento farmacológico corriente y no le surge efecto. Y el conocer cómo mejora el tratamiento de los pacientes pues es muy interesante y bueno, sí que es cierto que aún a día de hoy luchamos contra una gran barrera que yo creo que es la económica, ¿no? Y a lo Sí. mejor también la del tiempo y nos separa un poquito más de esta disciplina, pero bueno, yo creo que nos has mostrado hoy que es una ciencia que sigue creciendo, que cada vez se hace más presente y que además viene de la mano de cada día más de enfoques que hacen que tenga una aplicación mucho más práctica y accesible. Así que enhorabuena, Micaela, de verdad. Muchísimas gracias. Y sí que tenemos por aquí unas cuantas preguntitas, te las voy a lanzar, ¿vale? Bueno, Vale, nos pregunta Juanjo. Actualmente la medicina de precisión, por desgracia, requiere mucho tiempo, así como una gran inversión económica. Para simplificar este recurso, ¿para qué enfermedades o para qué tipo de medicación consideras que sería recomendable enfocar esta medicina personalizada? bien. Por lo general lo que se está haciendo es enfocarlo en tratamientos oncológicos. O sea, básicamente en gente que ya no tiene tiempo. Es muy crudo que yo lo diga de esta manera, pero es así. Es gente que o tiene patologías totalmente graves, que ya se agotaron todas las instancias de tratamiento con medicamentos convencionales o al menos conocidos, y que ya se agotó todo. Y si no,
patologías ya por lo general relacionadas a cáncer o muy graves como, no sé, distrofias musculares, patologías neurológicas o cáncer. Por lo general es lo que se está haciendo. Sí, sí, tiene Sí, todo el sentido del porque por lo mundo. general en el común o sea, en la diaria, al paciente se lo, más que mal, como decíamos nosotros acá en Argentina, se lo puede hacer esperar y uno va tanteando con las medicaciones. Mm, Eh, y puede esperar, tiene tiempo. sí, totalmente, tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Vale, nos comenta, bueno, esto es más bien un comentario, pero bueno, si quieres añadir algo, Sí. nos dice Ana Marín. Fíjate qué bonito sería que igual que la mayoría de las personas tenemos realizadas diversas pruebas sobre a qué alimentos, sustancias o medicamentos somos alérgicos, qué interesante sería que desde pequeños nos hiciera un análisis sobre cuál sería nuestra respuesta a diversos fármacos y cuáles nos podrían ser tóxicos, inútiles o nos generarían beneficio. Ahorraría el gasto farmacéutico al no tener que estar el paciente en diversas probaturas de medicamentos hasta encontrar el que le va bien y además se ahorraría visitas al médico. Sí, la verdad es Totalmente, que, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Se ahorraría muchísimo dinero. Incluso yo lo nombré muy, muy por arriba, pero eh, hay un montón, hay internaciones y un montón de gastos derivados de fármacos que resultan tóxicos eh, y tratamientos que resultan, que no resultan como deberían y la persona resulta intoxicada o peor de lo que está. Entonces, realmente saber qué medicamentos nos hacen bien y cuáles nos hacen mal es realmente muy, muy importante. Entonces, realmente el sistema de salud, más allá de la persona per se beneficiaría muchísimo. Sin ir más lejos, un medicamento, seguramente ustedes allá también lo conocen, el tramadol. sí. Bueno, es hiperconocido, se usa mucho, antes por lo general, antes de dar morfina, se da tramadol. Eh, Hay un montón de personas que se las considera a nivel genético, ¿no? Porque son metabolizadores rápidas, ¿sí? De tramadol, entonces el tramadol no les hace efecto porque lo metabolizan muy rápido, entonces nunca alcanzan niveles citoplasmáticos necesarios para que la droga haga efecto. Y uno dice, bueno, le doy tramadol y ya está. Bueno, no, porque esa persona necesita una dosis altísima de tramadol si es que alcanza en algún Sí. momento los niveles plasmáticos eh, para que el tramadol le haga efecto. Entonces con esa persona directamente tenés que pasar a la morfina. Entonces, y estamos hablando de una droga hiper compleja. Obviamente esa droga no se da en una situación de un dolor así nomás. Ujú. Entonces, ¿cuánto tiempo nos ahorraríamos en situaciones súper graves? Eh, pero bueno, eh, la verdad es que sí, deberían estar, así como bien nos dijo eh, Sí, Ana, Ana, me Ana nos lo ha dijiste, Ana, comentado. como bien nos comentó Ana, así como sabemos a qué somos alérgicos o a Sí. eso, ¿cuáles son las variantes de los citocromos P450 que tenemos? Efectivamente, efectivamente. Sí, Pues muy buena respuesta. También nos pregunta Lucía. Bueno, nos cuenta sí. que te parece una charla maravillosa y muy formativa, que muchas gracias por tu gran trabajo. Y comenta, a mí me gustaría conocer un poquito más de ti y si nos podrías contar si has trabajado en investigación o en algún punto de la cadena de la medicina de precisión o cuál es tu experiencia. Bien. Bueno, primero, muchas gracias. Yo, bueno, soy, como bien dijo Miriam, soy licenciada en genética. Acá en la Argentina es una carrera, la licenciatura en genética. Las licenciaturas acá son de 5 años, uno se recibe aparte con una tesis. Eh, Después ya uno hace un doctorado. Yo estoy haciendo un doctorado en regulación de la expresión génica. Eh,
no estoy en este momento en farmacogenética, haciendo medicina de precisión ni nada, sí he hecho cursos de farmacogenética y tengo publicados 2 pósters en congresos sobre, uno sobre farmacogenética y otro sobre por qué es importante que los médicos sepan de farmacogenética. Vamos, muy actualizada y al día totalmente. Al día totalmente. Vale. Nos pregunta también Juan si se ha hecho algún estudio de rentabilidad económica de la warfarina con genómica versus otros anticoagulantes directos. Tipo La verdad es que no lo sé. Sí, no, la verdad es que no lo sé, no te puedo responder. Pero sería Ahí interesante. no. Sí, la verdad es que sí, que sería muy, muy interesante. Yo calculo que más allá, o sea, que la genómica, más allá de que es cara, al fin y al cabo se terminan abaratando los costos y en la personal, más allá de que obviamente tiene que gastar mucho dinero, termina siendo más rentable porque en cuanto a, o sea, se termina evitando más trombos o, o algún tipo de trastorno hemorrágico, pero la verdad es que no lo sé. Ahí te debo la respuesta. Nada, fenomenal. De hecho, bueno, yo en mi experiencia cada vez sí que es cierto que cada vez se ven menos pacientes que les prescriben warfarina. Sí que es cierto que cada vez se visualizan más estos anticoagulantes directos. Yo creo que también por la gran cantidad de reacciones adversas que a veces encontramos con la warfarina, interacciones y demás. Pero aún así sí que sigue habiendo otros cuantos, siguen siendo muchos los que toman warfarina, siguen siendo muchos, sí. O sea que no es algo a obviar tampoco. Nos preguntan también qué opinión te merece la vacuna personalizada contra el estreptococo en niños. La verdad no la conocía. Claro, no sé qué sería la vacuna personalizada contra el estreptococo. Acá en Argentina al menos eso no llegó. Si me querés contar qué sería la vacuna personalizada mientras sigo respondiendo otras preguntas, y te digo. Fenomenal. Vale. También nos pregunta Jennifer, no me queda claro cuando el rango de respuesta heterogénea a un tratamiento puede ser del 20%. ¿Eso sería poco? A mí personalmente el 20% me parece un montón. Claro. Que el 20% sigue siendo un porcentaje muy alto. A mí personalmente el 20% de personas que no reaccionen como deberían reaccionar me parece un número altísimo. Claro, tú ten en cuenta que de 100 personas que le estás dando un tratamiento, hay 20, que son muchas personas, que no vas a poder predecir qué efecto le va a hacer el medicamento. Exactamente, es realmente mucho. Es realmente mucho, sí. Vale, pues... Uy, madre mía. A ver, mira, nos comentan por aquí. La autovacuna es que toman una muestra al niño de su saliva, esputo, y le fabrican una autovacuna cuando las infecciones de estreptococo son numerosas. Anda, mira, no conocía yo. Mira, no conocía. La verdad que me parece que está bueno, pero me parece que es muy caro. O sea, realmente no sé a qué punto eso realmente se puede llevar a la práctica en cuestiones de dinero, o sea, de costo. La verdad es que ahí ya no lo sé. Son muy costosas y en mi caso no funcionó, terminó en cirugía. Ahí vi el comentario. Cirugía del niño. Es que sí. Sí. Aparte, sí. Así que sí, realmente sí, supongo que sí, que realmente son muy costosas y
y no sé cómo funcionarían. Así que... Vale, pues no sé si hay alguna otra preguntilla más, alguna otra duda que tengan los congresistas. Pues si no hay ninguna preguntita más, ningún comentario más, vamos a dar por finalizada la charla, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Micaela, por formar parte de esta casa, por participar con nosotros un año más. De verdad que siempre es una maravilla y un placer contar contigo, ya lo sabes. Y Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias a A ti ustedes por siempre, invitarme. a ti siempre, Micaela. Y también muchísimas gracias a todos los congresistas que estáis conectados, a pesar de que, bueno, ahora en España es un poquito a la hora de comer, pero aquí estáis. Muchísimas gracias por vuestros comentarios positivos, por vuestras preguntas, porque sois vosotros los que dais forma también a estas sesiones. Así que muchísimas gracias. Y nos despedimos, pero nos vamos a ver ahora también dentro de una horita y media, en la que vamos a tener otra ponencia titulada Fisioterapia en los pacientes con TEA, enfoque desde la humanización, a las 4:30 con Rubén González Baidez. Muchas gracias y nos vemos en una horita. Venga, hasta luego, adiós.